La gente dice que quiere paz, pero en el fondo respeta el poder. No el poder que grita, no el poder que necesita imponerse, sino el poder que se mantiene firme incluso en silencio. Ese tipo de presencia que no busca atención, pero que tampoco acepta ser ignorada. Porque cuando alguien percibe que tú tienes control sobre ti mismo, que no reaccionas por impulso, que no persigues validación, automáticamente entiende que no puede manejarte fácilmente. Y el ser humano, aunque no lo admita, respeta aquello que no puede manipular. Desde muy jóvenes nos enseñan a adaptarnos, a no incomodar, a ser aceptados. Aprendemos que es mejor encajar que confrontar, que es mejor callar que perder relaciones. Pero nadie nos enseña el costo psicológico de vivir siempre cediendo. Nadie nos dice que cada vez que traicionas lo que sientes para evitar conflicto, estás entrenando a tu mente a priorizar la comodidad de otros sobre tu propia dignidad. Y con el tiempo, eso se nota. Se nota en cómo hablas, en cómo caminas, en cómo permites que otros decidan por ti. Cuando una persona pierde conexión con sus propios límites, pierde también su presencia. Se vuelve predecible, moldeable, fácil de empujar en direcciones que no eligió conscientemente. Y el mundo, que funciona más por dinámicas de poder que por buenas intenciones, responde a esa falta de firmeza con más presión. No porque las personas sean necesariamente malas, sino porque el comportamiento humano tiende a expandirse hasta donde no encuentra resistencia. Ser peligroso en silencio no significa ser agresivo. Significa ser estable. Significa no estar disponible para juegos emocionales, para relaciones donde siempre das más de lo que recibes, para dinámicas donde tienes que sacrificarte constantemente para mantener la paz. Significa que sabes retirarte sin drama, que sabes decir no sin sentir culpa, que sabes elegir tu paz incluso cuando eso implica caminar solo por un tiempo. La verdadera fortaleza no está en controlar a otros, está en controlarte a ti mismo. Porque quien no se gobierna internamente siempre termina siendo gobernado por el entorno, por la presión social, por el miedo a quedarse solo. Y cuando una persona vive desde ese miedo, sus decisiones dejan de ser libres. Empieza a aceptar menos de lo que merece, a callar lo que debería expresar, a quedarse donde ya no la respetan. El respeto no nace de lo que dices, nace de lo que toleras. Nace de lo que permites que se repita en tu vida. Y mientras no cambias lo que permites, no importa cuántos discursos tengas sobre autoestima o dignidad, el mundo seguirá respondiendo a tus acciones, no a tus palabras. Por eso, el primer paso para volverte alguien que impone respeto no es cambiar a los demás, es cambiar tu relación con tus propios límites. El mundo social está lleno de pruebas, aunque casi nadie habla de ellas de forma directa. No son pruebas grandes ni dramáticas, son pequeñas, casi invisibles. Comentarios disfrazados de broma, retrasos sin explicación, promesas que se rompen, cambios de actitud repentinos. Nada que parezca grave por sí solo, pero suficiente para medir cuánto estás dispuesto a tolerar. Y cada una de esas situaciones es una pregunta silenciosa. ¿Hasta dónde puedo empujarte sin que hagas nada? Cuando no hay reacción, cuando no hay consecuencia, el mensaje que se envía es claro. Aquí se puede avanzar un poco más. Y así, poco a poco, las faltas de respeto se vuelven normales. No porque las personas planeen hacerlo, sino porque el comportamiento humano se adapta al espacio que le das. Si no marcas límites, otros lo harán por ti, y casi nunca será a tu favor. Muchas personas creen que el respeto se gana siendo amables, siendo comprensivos, siendo siempre disponibles. Pero lo que realmente se gana así no es respeto, es acceso. Acceso a tu tiempo, a tu energía, a tu atención. Y cuando el acceso es ilimitado, el valor percibido baja. Lo que está siempre disponible se vuelve fácil de descuidar, fácil de postergar, fácil de usar cuando conviene. Aquí es donde entra el miedo a perder. Miedo a perder relaciones, oportunidades, aceptación. Ese miedo hace que justifiques lo injustificable, que minimices lo que te molesta, que te convenzas de que no es para tanto. Pero cada vez que haces eso, refuerzas una narrativa interna, la de que tu incomodidad importa menos que la comodidad de los demás. Y esa narrativa, con el tiempo, se convierte en tu posición social. El respeto no se pide porque el respeto no responde a palabras, responde a estructura. Responde a si hay consecuencias cuando se cruzan límites. Responde a si estás dispuesto a retirarte, a cambiar tu nivel de compromiso, a reducir el acceso que alguien tiene a ti. No hace falta gritar, no hace falta pelear. A veces, el simple cambio de actitud es suficiente para que el mensaje quede claro. Ser silenciosamente peligroso es entender que no todo merece una confrontación directa, pero todo merece una decisión interna. Es observar,
registrar y luego actuar de forma coherente. Si alguien no te respeta, no necesitas explicarle tu valor, necesitas ajustar su acceso a ti. Porque el verdadero lenguaje que el mundo entiende no son los discursos, son los patrones de comportamiento. Y cuando comienzas a actuar desde esa coherencia, algo cambia. Las personas empiezan a tratarte con más cuidado. No porque les tengas miedo, sino porque entienden que contigo no todo es flexible, que hay líneas que no se cruzan sin consecuencias. Y ese entendimiento, silencioso pero claro, es una de las bases más sólidas del respeto real. La mayoría de las personas vive reaccionando. Si las provocan, explotan. Si las ignoran, persiguen. Si las presionan, ceden. Y ese patrón las vuelve completamente predecibles. Cualquiera que entienda un poco de comportamiento humano sabe que quien controla tus emociones, controla tus decisiones. Por eso, una de las formas más profundas de poder no es imponer, es no ser arrastrado por la reacción automática. Ser silenciosamente peligroso es no darles a los demás el placer de verte perder el control. Es mantener la mente clara cuando otros intentan desestabilizarte. No porque no sientas nada, sino porque decides cuándo y cómo responder. Esa capacidad de pausa, de observación, de distancia emocional, es lo que separa a quien es dirigido por el entorno de quien se dirige a sí mismo. La calma no es debilidad, es autocontrol. Es la habilidad de soportar la incomodidad sin actuar impulsivamente. Es quedarte firme cuando alguien intenta empujarte a una reacción que te haga perder posición. Porque en muchas dinámicas sociales, quien pierde la calma pierde poder. Y quien conserva la calma, incluso en silencio, se convierte en el centro invisible de la situación. Las personas verdaderamente dominantes no necesitan explicarse demasiado. No entran en discusiones interminables. No tratan de convencer a todos. Saben que su postura se sostiene sola, porque está respaldada por coherencia y consistencia. Dicen poco, pero actúan de forma clara. Y esa claridad, con el tiempo, genera una reputación silenciosa. Contigo no es fácil jugar. Cuando alguien se da cuenta de que no puede manipularte emocionalmente, cambia de estrategia. Empieza a medir sus palabras, a respetar tus tiempos, a pensarlo 2 veces antes de presionarte. No porque seas agresivo, sino porque perciben que no dependes de su aprobación. Y cuando no dependes, no estás en desventaja. Estás en control de tu propia posición. Esta calma también se refleja en cómo enfrentas la pérdida. Porque ser peligroso en silencio no es evitar el dolor, es aceptar que algunas cosas deben terminar para que tu respeto propio se mantenga intacto. No todo se puede salvar, no todo se debe negociar. Y tener la fortaleza emocional para soltar, sin hacer escándalo, sin rogar, sin humillarte, es una de las señales más claras de poder interno. La verdadera estabilidad no viene de que todo esté bien afuera, viene de que tú estés firme por dentro. Y cuando desarrollas esa firmeza, ya no necesitas demostrar nada. Tu sola presencia comunica que no te mueves por presión, por miedo ni por dependencia. Te mueves por elección. Y eso, en cualquier entorno, es una forma de dominio que muy pocos alcanzan. Llega un punto en la vida donde entiendes que no puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes decidir qué permites en tu mundo. Y esa decisión lo cambia todo. Cambia con quién caminas, cuánto te quedas, cuánto das, cuánto toleras. Porque dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir eligiendo. Ya no te mueves por miedo a perder, te mueves por respeto a ti mismo. Ser peligroso en silencio es construir una identidad que no depende de la validación externa. Es no negociar tus valores por atención, ni tu dignidad por compañía. Es entender que estar solo con paz es infinitamente mejor que estar acompañado y traicionarte cada día un poco más. Y esa claridad, aunque al inicio duele, con el tiempo se convierte en una fuente de fuerza que nadie puede quitarte. Cuando caminas con esa firmeza, el mundo se ajusta. Las personas cambian su trato contigo. No porque te vuelvas más agresivo, sino porque te vuelves más estable, más claro, más difícil de empujar. Empiezan a sentir que contigo no todo es negociable, que hay un núcleo interno que no se mueve con presión ni con manipulación. Y eso genera una forma de respeto que no necesita palabras. No necesitas intimidar para imponer presencia. No necesitas levantar la voz para que te escuchen. No necesitas demostrar dureza para que te tomen en serio. Solo necesitas coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que permites. Porque cuando esa coherencia existe, tu presencia pesa, incluso en silencio. Y aquí está la verdad que pocos aceptan. El mundo no cambia cuando pides que te respeten,
Cambia cuando decides que ya no estás disponible para lo que te resta. Cambia cuando tus acciones dicen lo que tus palabras nunca pudieron imponer. Cambia cuando prefieres perder acceso, oportunidades o personas antes que perderte a ti mismo. Porque al final, el verdadero poder no es dominar a otros. Es no ser dominado por el miedo. No por el miedo a quedarte solo. No por el miedo a que te abandonen. No por el miedo a no ser suficiente. Cuando ya no vives desde ese miedo, te vuelves libre. Y una persona libre, que no se vende barato, que no se dobla fácil, que no se explica de más, es una persona que el mundo aprende a respetar. No por lo que dice, sino por lo que jamás vuelve a permitir. Y ahí, en ese silencio firme, sin drama, sin amenazas, sin alardes, es donde nace el tipo de poder más peligroso de todos. El que no necesita mostrarse, porque ya no necesita probar nada.